mucha guerra civil, y cada guerra civil ha venido acompañada y ha estado cristalizada la ganancia de la guerra civil en una constitución particular. Uno de los temas frecuentes en esas constituciones del 19 y en las guerras civiles fue permanentemente, quizás hasta la guerra de los 1000 días, destruir el poder militar centralizado e incluso en muchísimos intentos sustituir el poder militar del Estado central por milicias provinciales, y milicias provinciales que eran convocadas de acuerdo a las necesidades, ni siquiera había una milicia permanente. Claro. Este asunto además iba en detrimento, todo este asunto en detrimento tanto de un Estado central como de un constitucionalismo estable. Claro, porque parte de lo que empieza a suceder cuando algunos quieren consolidar el régimen y decir ya la revolución pasó, ya la independencia pasó, desmilitaricemos la vida política en Colombia, reduzcamos el peso de los ejércitos. Esto empieza a pasar muy claramente a mediados del siglo XIX y es lo que va a hacer la Constitución del 53. Las reformas de la Constitución del 53 lo que van a hacer es decir, ya hay que pasar a un discurso más liberal sobre cómo generar vigilancia y orden público, y ese discurso liberal es que sean milicias provinciales de ciudadanos, como si se quiere guardas cívicas. Eso es muy propio del discurso constitucional liberal. Cuando eso se hace, se genera una crisis, y esa crisis es el golpe de Estado del general Melo, que lo que hace es reaccionar a unos intentos de recortar los privilegios de los ejércitos. Pero a partir de ese momento, durante toda la etapa de lo que es el radicalismo, lo que es la etapa más liberal en Colombia, la etapa más federal en Colombia, que va a ir como de los años 53 al año 63, donde se profundice y se consolida en la Constitución de Río Negro, toda esa etapa va a estar caracterizada y acompañada de una lucha en torno a los privilegios del ejército que se van ganando más a favor de los discursos liberales que a favor de los discursos militaristas. Lo que pasa es que sigue habiendo ejército en Colombia, no se puede desmontar el ejército y consolidar la ideología de las guardias nacionales o de las milicias cívicas, porque las guerras civiles solo las puede ganar el gobierno si está armado de unos ejércitos relativamente capaces de resistir el ataque que muchas veces es un ataque feroz, ¿no? Claro, pero los ejércitos centrales fueron bastante pequeños, limitados, incluso hubo momentos en que, por ejemplo, provincias como Antioquia tenía hasta el doble de los hombres, mejor armados, mejor entrenados, y eso tenía más efectos constitucionales directos. Claro, lo que pasa es que cuando llegamos al federalismo extremo, lo que pasa es que se deja en los estados federales la posibilidad de armar sus propios ejércitos, entonces se federaliza el ejército y se federaliza la guerra, y eso quiere decir que hay estados soberanos, ¿cierto? Se empieza a generar a partir de 1855, las provincias se agrupan en estados que se llaman estados soberanos. Esos estados soberanos van a empezar a reclamar más y más autonomía y van a tratar de profundizar todo lo que es el federalismo. Casi como un protoestado. Claro, se van a erigir en protoestados independientes dentro de un estado. Ahí lo único que hay, fíjate que se llega al extremo de la Constitución del 58, en donde lo que hay son unos plenipotenciarios de los estados como representantes de los estados a nivel del poder nacional, del poder federal. O sea, el poder federal se va recortando. Parte de lo que pasa en las constituciones del 58 al 63 es que cada vez se recortan más los poderes del poder, de lo que sería el poder central o el poder de toda la federación, y se le aumentan los poderes a los estados. ¿Ahí está uno de los orígenes de un cierto espíritu antimilitarista de la sociedad colombiana? Ahí lo que va a pasar es que va a seguir persistiendo el desorden, porque los estados, cuando Mariano Ospina se vuelve presidente a finales de la década, la última mitad de la década del 50, parte de la crisis que Ospina dice, yo voy a resolver esto es mucha recocha, casi que diría uno en el lenguaje de hoy en día. ¿Cómo así que hay 5 estados soberanos y hay 35 provincias? Aquí hay que generar algún orden territorial. Entonces Ospina lo que amenaza es con poner a los estados en cintura, y ahí reacciona el general Tomás Cipriano de Mosquera, toma el poder, el único que es capaz de ganar el poder a través de una guerra civil en Colombia fue Tomás Cipriano de Mosquera en la guerra del 59 al 61 que destronó, que despojó del poder a Mariano Ospina Rodríguez. Eso nunca pasó en una guerra civil. Todas las guerras civiles las ganó el Estado, no las ganó la facción insurgente. Ospina lo hizo, Mosquera lo hizo, y Mosquera lo que hizo fue profundizar el federalismo en Colombia y generar
de pronto unos discursos a la vez que antiguerreros, porque la gente no quiere guerras civiles, que no abandonan lo guerrero porque los estados de todas formas se arman, los estados no dejan de armarse. Eso se ve profundizado en las constituciones de 1853 y 1863. Las constituciones del 53 al 63, pasando por la del 58, de nuevo son constituciones que profundizan el federalismo, que reducen el poder del ejército a nivel central, a nivel de toda la federación, y que transfieren cada vez más autonomía a los estados, y los estados entonces se van a armar, se van a volver muy autónomos, y las crisis que se van a dar en algunas de las guerras civiles tienen que ver con las autonomías de los estados, incluso ya la crisis que se genera y que va a dar origen a la Constitución del 86. La crisis de la Constitución del 86 es producto de que también en su momento Rafael Núñez quiere recortar las potestades de los estados. La Constitución del 86, que además da lugar a este periodo que se conoce o que algunos llaman la hegemonía conservadora, pues también da lugares a muchos periodos de desorden, como usted les denomina, y uno de ellos va a ser todo el inicio, la entrada a la Guerra de los 1000 días. Claro. ¿Cómo entender ese cambio constitucional que se supone que va a dar una gran estabilidad, pero que en el fondo desata una de las mayores guerras civiles, quizás la mayor guerra, la más importante del siglo XIX, que es la Guerra de los 1000 días? Claro. La Constitución del 86 lo que hace es desmontar todo el sistema del radicalismo, del federalismo, de los estados soberanos, centralizar el poder, extender la duración de la presidencia, ya no son presidencias de 4 años, sino que son presidencias de 6 años. Se recortan los poderes de las cámaras provinciales y de los consejos municipales. Se introduce de nuevo un mecanismo restrictivo del sufragio. Una de las luchas también muy características del constitucionalismo granadino es que hay mucho forcejeo por el sufragio, que tanto se abre o se cierra la posibilidad de que vote la gente, se deja a los sirvientes y a los dependientes de otro, se restringe a los que tienen o no tienen alfabetismo. En el 86 se reduce el sufragio diciendo solo los alfabetos pueden participar, no vamos a dejar que esto se masifique. Como quien dice, los liberales se les fue la mano en dar sufragio universal. El sufragio universal fue otra de las cosas novedosas de las constituciones del radicalismo, desde el 53 en adelante. No, la Constitución del 86 dice no, hay que limitar la participación en las elecciones. Más adelante vamos a dar sufragio universal, pero la gente primero se tiene que educar. Entonces es una Constitución que lo que hace es, de nuevo, concentrar nuevamente el poder en el presidente, y al hacerlo no va a dejar de generar fricciones con algunas localidades. Algunas de esas fricciones tienen que ver con los impuestos, por ejemplo, a las exportaciones cafeteras. Y la Guerra de los 1000 días va a tener en buena medida algo que ver con todo lo que es la regulación de la política cafetera en Colombia y de lo que son los impuestos a cobrarse al mercado del café en Colombia. Y ahí entonces va a haber una guerra muy cruenta entre grupos que se juntan, digamos, hay unas alianzas de momento entre los conservadores y los liberales más moderados, y los liberales más radicales se van por otro lado, y al final terminan venciendo en esa guerra los sectores conservadores o liberales moderados, pero que se dan cuenta de que sin incluir en algo las aspiraciones de los federales va a ser muy difícil mantener el orden en el país, y esas van a ser las reformas de 1910. En 1910 parte de lo que se hace es como sellar los acuerdos logrados después de la Guerra de los 1000 días para darle un poco más de respiro a las regiones, para, por ejemplo, clausurar elementos un poco draconianos de la Constitución del 86, como revivir la pena de muerte. Ahora se elimina la pena de muerte en Colombia. Se trata de liberalizar un poco la política y se le da más autonomía nuevamente a las cámaras y a los consejos. Es decir, en Colombia lo que hay es un péndulo que oscila entre la concentración del poder y la dispersión del poder hacia las provincias. Profesor Uribe, muchas gracias por su entrevista sobre el siglo XIX.